Trabajamos innovación en muchos sectores, uno de ellos es la cultura y por eso os hemos dejado en los asientos nuestra programación de julio a la que os invitamos. Esta innovación trabajamos día a día en ella, siempre teniendo como eje y objetivo a las personas. Y es por eso que hoy tenemos el placer de presentaros el mapa de innovación social en la ciudad de Valencia. Cedo la palabra a Raúl Contreras, técnico de Economía Social y Solidaria de las Naves. Hola, buenos días. Me sumo al agradecimiento a que utilicéis vuestro tiempo, una parte de vuestro tiempo, a compartirlo con nosotros para conocer este trabajo tan interesante que nos va a traer la innovación social a un mapa. Nos va a decir un poco, es un pulso de nuestras realidades, ¿no? La verdad es que estamos en un entorno ahora, que es este de las Naves, donde sus valores, sus principios, su forma de actuar hoy nos indica o nos enseña el camino hacia la innovación social. Estamos hablando de unos valores que podemos compartir fácilmente todos aquellos que tenemos la perspectiva y que trabajamos por la persona o por el entorno. Y desde ahí la construcción es sencilla. Cuando ya la llevas en el ADN, ponernos a hablar de innovación social, pues resulta sencillo. Y más cuando lo practicas, porque hay veces que el discurso no sale bien, pero practicar tiene su redoble. Y yo creo que en este momento ya podemos hablar de concreciones. Podemos hablar de cómo los compañeros que llevan los proyectos en las áreas, pues eso, creo que ya lo habéis oído muchas veces, de energía, de salud, de alimentación, de movilidad, de cultura. Nuestros compañeros, cuando se meten en los proyectos, ya tienen claro que esos proyectos tienen que estar construidos de una determinada manera. Pero además no solamente lo tienen claro, sino que también, pues otro grupo de técnicos en esta casa estamos colaborando, cooperando desde la transversalidad de esos valores. Nos ocupamos de que esos valores realmente se conviertan en realidades. Las concreciones siguen más allá. Hace poco se inauguraba aquí el COLAB. El COLAB es un espacio de innovación social, de innovación urbana. Dentro de una semana empieza una cartera de proveedores baremada con valores sociales y ambientales para la contratación de proveedores en esta casa. Con lo cual, pues todo nuestro hacer, toda nuestra forma de trabajar va vinculada al reconocimiento de esos valores como valores de construcción y valores que vienen a alimentar algo así como la colaboración desde la cátedra para la construcción de este mapa de innovación social. Yo creo que hablar de colaboración con la universidad e innovación social es otro avance. El día que oigamos que además tenemos institutos de investigación de innovación social, empezaremos a pensar que hemos conseguido que la innovación social esté al nivel de cualquier innovación y que, si queremos ser un poquito más ambiciosos, podamos plantear a otras innovaciones ¿y esto para qué? ¿Me explicas para qué? ¿O te lo pongo yo? ¿Cooperamos y le ponemos para qué a todo? Bueno, ese yo creo que es el futuro y en ese futuro el reconocimiento de la realidad es el punto de partida. Veamos lo que ya tenemos. Hay mucha gente que ha trabajado muchísimo, hay mucha gente que lleva años aportando valores y el mapa viene a evidenciar, a reconocer y a aplaudir el esfuerzo de tanta gente y a quedarse abierto para construir nuevos esfuerzos. Yo ya creo que lo interesante no lo tengo que contar yo, lo tiene que contar Julia y por lo tanto os dejo con el mapa de innovación y con el esfuerzo del pasado y la invitación al esfuerzo del futuro, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Raúl, ahora Julia Salom Carrasco, directora de la Cátedra Ciudad de Valencia, os presenta el mapa. Gracias. Gracias, muchas gracias por venir y más en este día tan soleado que invita a irse a la playa y venir aquí a escucharlo. Cuando hace aproximadamente año y medio me invitaron desde el Vicerrectorado de Proyección y Participación Territorial a colaborar, a ocupar la Cátedra Ciudad de Valencia y me reuní con los representantes del Ayuntamiento de la Fundación Las Naves para acordar cuáles deberían ser las líneas estratégicas de actuación de esta cátedra. La Universidad de Valencia tiene muchas cátedras institucionales vinculadas con distintos organismos e instituciones. Pues uno de los temas que
surgió inmediatamente, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte nuestra, de la universidad, era el tema de la innovación social. Es un tema que consideramos fundamental, estratégico, y a partir de entonces empecé a buscar una serie de colaboradores en el ámbito académico, tanto estudiantes, profesores, estudiantes de máster, bueno, de distintos grupos, que han colaborado conmigo de forma absolutamente voluntaria y gratuita para elaborar esta actividad. Mi presentación aquí, por lo tanto, va a ser el resultado hasta el momento de un mapa que pretendemos que sea un instrumento y que se vaya ampliando y que se vaya completando, no solamente con la información que nosotros vayamos buscando, sino también con la que aportéis todas las entidades, y no solamente con las que hemos contactado, sino con aquellas que no hemos contactado porque no las conocíamos, o con aquellas que van cambiando, van evolucionando y surgiendo nuevos procesos. Voy a hablar de estos 4 puntos. Primero, ¿por qué estudiar la innovación social? Porque consideramos que es interesante. ¿Qué es eso de la innovación social? Luego presentaré los resultados del mapa de innovación social de la ciudad de Valencia y luego daré algunas ideas sobre políticas dirigidas a promocionar la innovación social, surgidas del contacto que hemos tenido con las entidades y con los especialistas de este tema. ¿Por qué estudiar la innovación social? Es decir, ¿por qué nos metemos en este berenjenal, en este tema, en esta materia nueva que es tan confusa en muchos casos, que está todavía por perfilar? Básicamente por 2 temas. En primer lugar, porque el contexto económico, socioeconómico actual ha generado una crisis económica, social, de sostenibilidad ambiental, social, bueno, que todos conocéis, especialmente en las áreas urbanas, y que como respuesta a esa crisis, a ese contexto, han surgido de forma más o menos espontánea una serie de iniciativas que han emergido intentando dar respuesta a los distintos problemas y a las distintas problemáticas surgidas. Supone un enfoque relativamente nuevo, que la sociedad civil entre en el ámbito de la innovación, un ámbito que hasta el momento estaba en la administración pública y también o en las empresas. Y, por lo tanto, pues creemos que es un fenómeno nuevo y que es interesante. Pero, por otra parte, desde el ámbito de las políticas, en la Unión Europea, igual que otras instituciones, ha considerado que este fenómeno es lo suficientemente relevante como para incluirlo en su propuesta de Horizonte 2020 como uno de los elementos estratégicos para mejorar la sostenibilidad y el desarrollo inteligente en los territorios de la Unión Europea y especialmente en las ciudades. Y por eso, estas 2 razones, pues consideramos que desde la cátedra, igual que desde otras instituciones, desde la universidad, debemos lanzarnos y trabajar en esta temática. Desde la cátedra llevamos trabajando, como he dicho, desde el año 2016, desde principios de 2016, en esta temática. El objetivo que nos planteábamos en esta línea es identificar las actividades que existían, cuál es su proceso, cómo han ido surgiendo, cuáles son los problemas y dificultades en que se han encontrado, con la idea de aportar propuestas o directrices o algunas sugerencias sobre la mejora de las políticas. Hemos hecho, pues como buena universidad, nuestra revisión teórica, documental sobre la teoría y los conceptos, pero también hemos trabajado con talleres y con las entidades y haciendo un trabajo de campo recopilando toda la información a través de distintas metodologías que luego más adelante comentaré. Esto sería por qué nos metemos en esta temática. ¿Y qué es eso de la innovación social? Bueno, todos vosotros tendréis más o menos una idea o un concepto de qué es la innovación social. Yo os he puesto esta diapositiva de distintas definiciones de la innovación social, definiciones de distintos autores, con distintos enfoques, no voy a leerlas evidentemente, simplemente para que veáis la cantidad de perspectivas y de definiciones y de matices que tiene esta temática. Esto surge porque no solamente es un contexto multidisciplinar, sino también es un concepto que cambia o se modifica o se adapta al contexto territorial en donde surge. Por lo tanto, es muy difícil hablar de un concepto transversal, de una única definición. Lo que hemos hecho
en el ámbito desde la cátedra es hacer un taller de expertos, lo que se llama un focus group, con distintos especialistas, que lo realizamos el 23 de enero en el Laboratorio de Técnicas Cualitativas de la Facultad de Ciencias Sociales, en el cual pusimos a especialistas de economía, sociología, bueno, de distintas disciplinas, los tenéis aquí, a los que agradecemos enormemente su generosidad a colaborar, a técnicos también que trabajan en el día a día con la innovación social, para que nos dijeran cuál era su concepto y discutieran un poco entre ellos esas definiciones. La sesión duró 2 horas, evidentemente no fue muy interesante, pero lo que os hemos traído aquí es un pequeño resumen de 5 minutos de algunas de las observaciones de esta discusión. Disculpad la definición de la cámara, pero era una sala de trabajo, no. Encontrar una definición del concepto de innovación social es complejo, porque ya hemos visto que dan cabida a numerosas realidades. Cuando hablamos de innovación social, realmente lo que estamos planteando es cómo desarrollar una determinada cultura de la innovación, cómo generar valores, en ese sentido valores nuevos, como la creatividad, la asunción de riesgos, la curiosidad, el espíritu emprendedor. Surge como consecuencia de un fallo, ¿no? Fallos del gobierno, fallos del mercado y fallos del voluntariado. Una innovación social puede ser un producto, un proceso de producción o una tecnología. Nos estamos olvidando constantemente de hablar de las tecnologías sociales, pero también puede ser un principio, una idea, una legislación, un movimiento social, una intervención o ciertas combinaciones de ellos. De los grandes riesgos que yo encuentro de la innovación social es la tendencia a generar macroprocesos válidos para todo, y eso es un error. Es un error porque realmente lo que se trata es de dar respuesta a distintos problemas sistémicos. Tiene un impacto social positivo, eso es muy importante, un impacto social positivo, y que lucha contra la desigualdad. Que sea sostenible económicamente, que surja de un proceso de escucha a la comunidad, que en el proceso de innovación social se incorporan elementos de fomento de la creatividad, que se pueda convertir en política pública. ¿Vale? Y ahí iríamos hacia ese tipo de innovación social más sistémica. El elemento importante que tienen no es solamente el carácter innovador, sino sobre todo el elemento que luego vendré con el tema de los bienes públicos, el extenderse al conjunto del territorio en el que están enclavados. Los procesos que se innovan son adecuados para el problema que nos hemos planteado. Se trata de dar respuesta a establecer cambios profundos en el sistema con el fin de reducir la vulnerabilidad. Ya sé que los beneficiarios de cada acción deben ser al mismo tiempo también actores de su propio desarrollo. La aplicación, es decir, los procesos de aplicación, hacia dónde queremos que esto vaya dirigido, programas de juventud, sanidad, educación, desarrollo rural, alimentación, responsabilidad social corporativa, tecnología, cultura. Creo que ese esfuerzo innovador que hacemos todos es para encontrar unas soluciones, y si la solución se encuentra, tiene que ser para todos, y si no, ¿qué hemos hecho? Eso, si no hay novedad, no hay innovación. La propia palabra en su etimología genética y social te lo indica. Si no hay novedad, si no hay ruptura, no hay innovación. No reproducimos lo que ya existía. Hay algo que es novedoso en el proceso. No se trata tanto de encontrar ideas originales, creativas o nuevas desde el punto de vista de lo original o lo que a mí se me ha ocurrido que es diferente a lo demás, sino de saber tanto aprovechar ideas tradicionales o implantadas hace ya tiempo, pero que han dado solución adecuada a determinados problemas. Entonces, lo que es fundamental es romper con el sesgo de la experimentación, porque lo que se trata es de consolidar procesos, y de ahí que el carácter replicable de lo que uno entiende como innovación social
es necesario. La innovación es un proceso, no es una idea. Esta transformación, en este caso, desde la perspectiva de lo que es innovación, en sentido general, innovación tecnológica, con el de la innovación social. Y el reivindicar ese espacio es uno de los retos fundamentales que habría. En cuanto se hable de medidas, de política, incluso de medidas de ayuda o de definición, ese será un elemento importante. En el caso de las innovaciones sociales es distinto. Lo que se quiere es que se extienda al conjunto de la población. Si es bueno que se ha creado una sociedad de socorros mutuos, es bueno que se replique, es decir, no es endógeno, es exógeno. Tú sabes inventar el modelo y ahora se va replicando continuamente con ¿Qué medimos? ¿Solamente números? ¿O preguntamos, una vez acabado el proceso, si realmente esto tiene un impacto, un cambio en tu vida? Pero el problema no es tanto cualitativo o cuantitativo, sino en el corto plazo o en el largo plazo. Los efectos de la innovación social no se producen a los 5 minutos. Dimensiones para medir, ¿no?, lo que es esa innovación social. En primer lugar, el problema social tratado. Otro aspecto sería el grupo objetivo al que iría. Es decir, todo esto sería gradualmente. Otro elemento sería el capital social y el capital humano involucrado. El tiempo de impacto, los resultados esperados y la perspectiva política, ética, socioeconómica y cultural. De aspectos comunes, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar desde la cátedra en la elaboración de la identificación de estas iniciativas, en el caso concreto de la ciudad. La definición, el marco de trabajo, lo tienen ustedes aquí, cuáles son los conceptos a los cuales nosotros dábamos prioridad, porque evidentemente dentro de los distintos enfoques de innovación social nosotros dábamos prioridad, por ejemplo, a los procesos que suponían el empoderamiento y la transformación de las estructuras sociales y sobre todo a las repercusiones colectivas, porque hay otros enfoques de innovación social en el cual pueden ser innovaciones de tipo individual que puedan ser beneficiosas para la sociedad. El proceso de trabajo sobre todo se inició a partir de la web, de búsqueda en redes sociales, intentando identificar proyectos que a priori parecían entrar dentro de la definición que habíamos definido, que habíamos adoptado para el trabajo. Identificamos 131 proyectos, prácticas, iniciativas que potencialmente podían entrar dentro de esta definición en la ciudad de Valencia. Sobre todo nos centramos en la ciudad de Valencia, posteriormente la ampliamos al área metropolitana, pero la mayor parte de las iniciativas, como verán, que hemos identificado son de la ciudad, del municipio. A partir de ahí entramos en contacto vía mail, vía telefónica, intentando que las entidades corroboraran y nos rellenaran una ficha de la actividad o de la iniciativa lo más completa posible. En total, a partir de ahí, también algunas de ellas estaban ya inactivas, algunas de las que identificamos. Hemos obtenido 79 cuestionarios a los cuales, bueno, pues me imagino que muchas de las entidades o de las iniciativas estaréis aquí. Y bueno, pues daros las gracias por vuestra colaboración. A partir de estas iniciativas elaboramos una tipología que estaba vinculado al tipo, sobre todo intentando cuadrarlo con cuál es el problema social al que se estaba intentando dar respuesta. Como podéis ver, las tipologías que definimos: dinámicas sociales e inclusión, ecología urbana y consumo, educación, estructuras de apoyo al emprendedor social, fomento del empleo y orientación profesional, redes de intercambio y economía colaborativa, y urbanismo y patrimonio, son bastante equilibradas. Quiero decir que había un número similar, aunque el mayor número de iniciativas estaban en el ámbito de dinámicas sociales e inclusión. Todas las categorías tienen más o menos el mismo tamaño de iniciativas. Dentro de dinámicas sociales e inclusión incluimos todas aquellas que hacían
una atención específica a los grupos poblacionales más vulnerables, pues atendiendo sobre todo a todas las dinámicas sociales emergentes, pues por ejemplo el tema del envejecimiento, el tema del desarrollo comunitario, la atención a personas mayores o personas con diversidad funcional, otras de otro tipo. Estas serían los más. Hay que decir que en muchos casos las iniciativas no atendían un único problema social, sino que intentaban conectar dos problemas sociales. Entonces, pues desde este punto de vista, la categoría a veces la hemos tenido que forzar un poco, pero teniendo en cuenta que luego hay una descripción de cuál es exactamente la iniciativa, en qué consiste. En segundo lugar, tendríamos las redes de intercambio de economía colaborativa, serían todas aquellas iniciativas que están buscando en el ámbito del comercio o de la producción o de la relación entre consumidor y productor un proceso, un modelo económico alternativo, como bancos del tiempo, intercambio de productos, promoción de economía social solidaria, otras. Hemos puesto aquí algunos ejemplos de las entidades y de las iniciativas que hemos identificado, no están todas, pero sí la mayor parte. En el ámbito de ecología urbana y consumo entrarían todas aquellas iniciativas que intentan realizar un consumo sostenible y de proximidad o que están vinculados al tema de la ecología urbana. En el tema de urbanismo y patrimonio, la mejora del espacio urbano y la recuperación del patrimonio serían los objetivos. En estructuras de apoyo al innovador social estamos hablando de, por ejemplo, espacios de coworking o espacios de apoyo al emprendedor social o no al emprendedor en general, porque hay muchas más genéricas, sino aquellas que se centran, pues por ejemplo, pues X-Hubs o el Social Nest, las propias naves serían esto, aceleradoras, incubadoras. Y en el ámbito de educación, que es quizá el que tiene menos iniciativas, pues aquellas en donde utilizan el tema de la educación o reeducación también de forma innovadora, sea para prevenir la exclusión social, sea para fomentar actitudes emprendedoras, apoyos a desarrollo tecnológico, etcétera. Y finalmente tendríamos el fomento del empleo y orientación profesional, también con iniciativas relacionadas en donde no simplemente son empresas de inserción, sino que o lo hacen de una forma que hemos considerado novedosa o lo hacen con un enfoque social dirigido a colectivos específicos. También hay muchas empresas o entidades que trabajan en temas de orientación profesional, pero hemos seleccionado con este criterio. La información que hemos recibido, que hemos recopilado, va a dos niveles. Por una parte, hemos recopilado una ficha básica de las entidades, en donde aparece una pequeña descripción, la categoría, los datos de contacto, etcétera, y esta información ha sido incorporada al geoportal de del Ayuntamiento de Valencia. En ese geoportal, que esta capa ya existe, no sé si habéis tenido ocasión de ver las distintas capas que existen en el geoportal. Bueno, tenemos por una parte, y también se ha incorporado, sí, perdón. Bueno, hemos trabajado primero a ese nivel, de esa ficha básica, que es la que hemos incorporado, y luego muchas de las entidades hemos intentado ampliar la información a partir de una entrevista personal ya en profundidad para ver un poco el funcionamiento de los procesos. La información que aparece en el geoportal es básicamente su localización geográfica, haciendo clic, pasando en alguna de las iniciativas, pues aparece una ficha, o debería aparecer. Tienes que hacer clic, Leo. Dale a la flechita. Eso es. Aparece una ficha que es la ficha básica de la entidad. Bueno, hemos intentado que todas, o de la iniciativa, no todas están identificadas porque no todas en el mapa, porque no todas tienen una localización geográfica exacta. Es decir, algunas son iniciativas que cambian de localización o que realmente no tienen una sede social o un sitio donde está. Y bueno, aquí lo que aparece sobre todo son los datos de contacto, y la idea es que podamos ir incorporando nuevas iniciativas a medida que vayamos identificándolas. Aparece en esta página, se pueden hacer también búsquedas
un poquito complejas y seleccionar pues aquellas categorías que por categorías básicamente, o buscar una determinada en función de, pues en este caso, del tipo de iniciativa, que en este caso es la de urbanismo y patrimonio, si no me equivoco, ¿no? Bueno, y la información aparece también en el portal de datos abiertos, en el portal Transparencia y Datos Abiertos del Ayuntamiento. Eso, si habéis tenido ocasión de entrar, se trata de un sitio donde los desarrolladores o cualquier persona puede descargarse la capa con la información y a partir de ahí pues incorporarlo en distintos análisis o en distinta cartografía, con distintos formatos. Como digo, volved a la presentación, por favor. Como digo, a ver, esta es la información, la hemos colgado hace unos días, está a disposición de cualquier persona para que se la descargue, pero nuestra intención es ir incorporando nuevas y bueno, y si veis que hay algún fallo, al detalle o no está expresado, aunque hemos solicitado, solamente están colgadas aquellas que nos han dado la autorización para colgar la información, lógicamente. Quiero decir que si alguna ha dicho pues no nos ha contestado, pues a lo mejor no está ahí, pero en el momento que no lo conteste los incorporaremos. Y a partir de esta información básica, como decía, hemos trabajado 2 niveles. Una primera sería esta información básica. La idea es difundir, dar a conocer esas iniciativas para que todo el mundo pueda aprender de ellas o copiarlas o lo que sea. Y a partir de ahí también hemos trabajado un poco más en profundidad y analizando un poco cuáles son las características. No entendemos que no es el 100% de todas las iniciativas existentes, pero sí que pueden dar una muestra de cómo surgen, cuándo surgen y cuáles son los procesos y las características. La primera es la evolución temporal. Como podéis ver en este gráfico, la mayor parte de las iniciativas surgen sobre todo a partir del 2011, que es cuando se aparecen. El crecimiento más rápido, más exponencial, ha sido el de dinámicas, el de las incluidas en la categoría de dinámicas sociales e inclusión. También ha tenido las redes de intercambio y economía colaborativa, han tenido un crecimiento muy fuerte. Digamos que entre 2010 y 2013 se ha producido, y 2014 se han duplicado un poco. Esto no es el número de iniciativas existentes, es el número de iniciativas que nacen cada año, aparte de las que se mantienen. En cuanto a la forma jurídica, pues la mayor parte son del tercer sector. Hemos diferenciado entre tercer sector, privado o autoorganización. Hay algunas, sobre todo las de redes colaborativas, que son autoorganización. No es sorprendente que la mayor parte sean fundaciones, asociaciones, puesto que el tercer sector, digamos, que tiene estas características. La financiación también es básicamente privada. El sector público pues tiene una participación limitada en algunas actividades, importante en algunos ámbitos, en otras predomina o tiene más importancia la autoorganización. El sector privado, sobre todo, el sector público aparece sobre todo en las iniciativas vinculadas al urbanismo y al patrimonio o a la educación, es donde tiene más peso. Y luego, por otra parte, el sector privado tiene mucho más peso en el caso, por ejemplo, del fomento del empleo y orientación profesional. ¿Que han recibido ayudas públicas? Bueno, pues como veis, prácticamente la situación se divide por mitades. 47% nos dicen que en algún momento han recibido ayudas públicas. Esto también tiene que ver con el proceso de identificación. Lógicamente, aquellas que han tenido un premio o han entrado en alguna categoría son más visibles y las hemos identificado con más rapidez. Es decir, los que han ido a la convocatoria de Emergence o las convocatorias del ayuntamiento, pues evidentemente son mucho más visibles. Pero también es posible ver cómo el caso, por ejemplo, de urbanismo y patrimonio, donde el sector público tiene un peso más importante, son también las que han recibido un mayor número de ayudas públicas. Y en cuanto a la localización, descontando, digamos, aquellas que no tienen una localización exacta, hay algunos distritos que aparecen con un mayor número de iniciativas en relación a la población. En el mapa tenéis sombreado
el número de iniciativas por 10.000 habitantes, un indicador, ¿no?, un poco de la densidad de emergencia, ¿no?, de actividad de esas zonas. Hay dos zonas, dos distritos que aparecen con una dinámica mucho más importante, que son Ciutat Vella y Benimaclet, que son, no es de extrañar porque son distritos que tienen pues una tradición, ¿no?, de participación y de iniciativa pública. Y en cuanto a barrios, pues también pues los barrios de Benimaclet específico, no el distrito, sino el barrio de Benimaclet y el de San Francesc y el Botánico, que es contiguo, pues también son los que tienen una mayor densidad de iniciativa relacionado con densidad social o con tradición participativa o con la problemática que están experimentando. En cuanto a las características, la mayoría de las iniciativas aparecen vinculados a uno o dos objetivos del milenio, es decir, bien vinculados con, pues sobre todo, pues por ejemplo, la búsqueda de trabajo decente y crecimiento económico, la promoción de la soberanía alimentaria, la búsqueda de ciudades y comunidades sostenibles, la acción por el clima. Como he comentado antes, la mayor parte o muchas intentan conectar dos necesidades, pues por ejemplo la ecología con la inclusión social, eso es o los huertos urbanos, la sostenibilidad ambiental con la inserción de determinados colectivos, es decir, buscan combinar de forma innovadora o de forma novedosa estas problemáticas. Una cosa que nos interesa especialmente y creemos que es una clave de todos estos procesos es que casi todas tienen conocimiento mutuo, es decir, casi todas las entidades e iniciativas conocen a las otras o a una gran parte de ellas. No en todos los casos, aunque existen algunas redes, como todos conocéis, por ejemplo, en el tema de economía alternativa, no en todos los casos existen redes, se han organizado, se han formalizado redes, pero sí que existe un tejido mutuo y algunas de ellas tienen un proceso de toma de decisiones democrático y un enfoque de género. Estas conclusiones, estas características están extraídas de las entrevistas en profundidad. No hemos realizado todavía entrevistas con todas las entidades, con todas las iniciativas, sino aproximadamente con un 15% de las que hemos identificado. Por lo tanto, todavía no son resultados significativos, pero creo que son aportaciones e ideas que pueden ser interesantes. A medida que completemos las entrevistas, pues podremos saber más sobre esto. Y para terminar esta presentación, vamos a hablar un poco sobre las ideas o las propuestas o, digamos, las sugerencias que sobre políticas surgen a partir del trabajo realizado. Realmente, este tema de las políticas es un tema que no hemos entrado todavía en profundidad porque para esto hay que contactar, hacer un análisis cualitativo y conocer mucho mejor los procesos, no solamente inventariar las iniciativas y ver cómo son, sino entrar en los procesos, ver cuáles son sus dificultades y ir hablando con todas las entidades o con todas las iniciativas que hemos identificado. Pero sí que podemos decir algunas cosas. A partir de las entrevistas que hemos realizado, ¿qué dicen las entidades? ¿Qué dicen las iniciativas sobre esto? En primer lugar, existe un problema de sostenibilidad, un problema generalizado, no en todos, pero sí bastante frecuente. Por una parte, en una gran parte, la sostenibilidad financiera se mantiene o se alcanza a partir de subvenciones públicas y privadas, con lo cual pues esto es un problema a largo plazo. Los proyectos normalmente tienen que desarrollarse, y esto es una cosa que se sabe por las experiencias de otros países, los proyectos de innovación social, y se ha dicho también en el Focus Group, en el taller, no son de 1 o 2 años, son de 5 años, es decir, son proyectos que para tener todo su desarrollo y todas sus implicaciones tienen que ser de largo recorrido. Por lo tanto, el problema de la financiación es importante y en muchos casos también se depende sobre todo del voluntariado para llevarlo a cabo, lo cual está muy bien, pero si solo se depende del voluntariado, pues esto produce una serie de limitaciones. ¿Y qué piden a la administración pública mayoritariamente? Pues no piden subvenciones, piden visibilidad. Piden visibilidad para sus proyectos y difusión para sus proyectos, mucho más que subvenciones económicas, es decir, un apoyo que va más allá de la financiación, de la ayuda financiera que pueden conseguir
puntualmente. Esto, como comentaba, son observaciones de tipo general extraídas a partir de las entrevistas. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que nos han dicho en el focus group que hemos tenido? Pues traemos aquí un extracto de estas observaciones sobre el tema de las políticas en el taller que hicimos. ¿Innovación social es privado o público? Otra frontera. Y los ayuntamientos, universidades, etcétera, hacemos innovación social o hacen innovación social. Es decir, qué es, dónde es, y los balizamientos entre unos y otros son terriblemente importantes, porque luego los beneficios de lo que vas a hacer de política pública estarás identificando el campo de actuación. Yo lo que creo es que la administración pública se ha de plantear qué innovación potenciará y cuál no. Y ahí sí que son importantes cuáles son los criterios. Y la replicabilidad puede ser uno de ellos. Cree que las necesidades más importantes de la sociedad del futuro son necesidades socioculturales, y yo creo que podría poner unas cuantas sobre la mesa que lo son sin la menor duda: el envejecimiento demográfico, el multiculturalismo, la desigualdad persistente, etcétera, etcétera. Todas esas necesidades requieren un estatuto de investigación exactamente de la misma naturaleza que las que se realizan en torno a la física cuántica, la biología molecular o el estudio del cerebro. ¿O qué puede hacer la administración, más bien? ¿Qué puede hacer la administración para fomentar la innovación social? Sería mejorar e invertir en el proceso de escucha. Se deben potenciar los procesos de co-creación, o sea, con los diversos actores, eso, público, privado, ciudadanía. Pasar del actual modelo en el que se están apoyando micro innovaciones sociales, proyectos concretos, y pasar a realmente invertir en procesos más largos, ¿no? Que es un poco el papel que tiene la administración. Creo que esas políticas públicas sí que deben de provocar lo que son procesos pedagógicos, procesos de aprendizaje, procesos incluso de identificación, ¿no? Yo creo que debemos de pedirle más a esa administración pública. No queremos solo justificar, queremos gestionar. Muy bien. Bueno, evidentemente la discusión fue mucho más larga y a partir de ahí pues hemos identificado algunos temas importantes cuyas ideas, digamos, principales las hemos incluido en el extracto que hemos traído. La innovación social requiere tiempo. Hay que pasar de los microproyectos a un apoyo más sistémico, más global, y un elemento fundamental es definir cuáles son los criterios para la selección de esas ayudas o de esos proyectos que van a ser identificados. El tema de la replicabilidad y el tema de la extensión pública, de la difusión generalizada de estas iniciativas, el beneficio público de estas iniciativas tiene que ser fundamental en la hora de selección. Pues estos son más o menos los principales resultados de nuestro proyecto. Como hemos comentado, han colaborado en este proyecto pues una serie de profesores e investigadores, han trabajado intensamente una serie de estudiantes en prácticas en empresas, tanto de máster como de geografía, de ciencias sociales, de distintas materias, a los cuales tengo que agradecer toda su dedicación. Tengo que agradecer también a los investigadores y especialistas, especialmente a los que han participado en el Focus Group, porque bueno, dedicaron una parte de su tiempo. Fue complicado poder fijar una fecha y una hora en donde pudieran estar todos presentes, porque son personas con agendas complicadas, pero que bueno, pues con enorme generosidad dedicaron mucho tiempo a este proyecto. Y naturalmente debemos agradecer a todas las entidades e iniciativas a las que hemos estado dando la lata telefónicamente, por correos, por mails e incluso personalmente para poder recopilar esta información. Solamente para terminar, decir que seguimos desde nuestro correo electrónico mapainnovacionsocial@gmail.com, recopilando información y esperando cualquier otra propuesta o modificación. Y agradecer a las entidades de las cuales pues aquí
Gracias, Julia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, os vamos a pedir, en ese caso, que como estamos emitiendo en directo por Facebook, necesitáis hacerlo con micro. Entonces, ¿quién quiera preguntar? Hola, buenos días. Dentro de las categorías que establecéis para la innovación social, veo que la cultura no aparece como tal, pero sí que se mueve como transversal, como una herramienta que las iniciativas de innovación social utilizan para sus fines. Entonces, yo quería señalar, por si fuera de vuestro interés, bueno, a mí me parece que en estos momentos Valencia está siendo un laboratorio muy interesante de innovación a nivel de gestión cultural, con una miríada de iniciativas que desde los barrios y promovidas por ciudadanos particulares o por pequeñas empresas o por asociaciones también están trabajando para acercar los contenidos de la cultura al máximo número de personas, para democratizar la cultura y también para permitir a los creadores y artistas en diferentes ámbitos de artes plásticas, música o artes escénicas, tener oportunidad de visibilizar su obra y de trabajar. Yo quería saber si en algún momento no se planteó que todas estas iniciativas entraran dentro del mapa, o si no sería interesante que esas iniciativas entraran dentro de este mapa, porque bueno, yo considero que son innovación social. Bueno, realmente innovación social es todo, porque la sociedad es todo y todos los aspectos de la sociedad que sean de tipo innovador, todas las transformaciones podrían entrar dentro. Nosotros hemos utilizado, sí que hemos recopilado iniciativas relacionadas con el ámbito cultural, del patrimonio, de gestión del patrimonio, de iniciativas, pero nuestra perspectiva ha sido que tuvieran, no que apoyaran al creador, digamos, o al emprendedor o a un colectivo, aunque fuera reducido, sino que tuvieran una trascendencia para responder a lo que son grandes problemas sociales del tema del envejecimiento, de problemas de inclusión social, es decir, que tuvieran una perspectiva fuera, una proyección social más general, porque evidentemente hay muchas iniciativas que se nos han quedado fuera y seguramente hay muchas de ámbito cultural que tendríamos que haber incluido, y por eso consideramos que el trabajo no está terminado, sino que estamos en un proceso de ampliación y de inclusión. Las tipologías que hemos establecido hemos buscado que fueran de forma equilibrada, y por eso y el problema que hemos tenido a la clasificación normalmente viene de que simultáneamente intentan resolver dos retos distintos, o que intentan atender dos tipos de problemática o combinarlo. Entonces, muchas veces no se ha creado una categoría de actividad cultural como tal, porque o están en educación, o están en urbanismo patrimonio, o están en otra. Eso, pero evidentemente faltan muchas que pretendemos incorporar. Es que yo señalo esto y apunto porque son iniciativas que tienen bastante impacto y que no se centran únicamente en promocionar a los artistas. Ya. Tienen objetivos que tienen que ver con lo social, de acuerdo, muy obvios. Y son iniciativas que tienen mucho impacto, que tienen mucha visibilidad y que también están peleando mucho y que a lo mejor podrían enriquecer también bastante el mapa. Desde luego, estamos dispuestos a incorporar todo. Muchas veces el problema que hemos tenido es conseguir que nos respondan, porque tenemos muchas más. Hemos tenido 130 y tantas, y solamente de las 137 identificadas, solamente hemos podido completar la información de 75. Es decir, que hay algunas, evidentemente, que lo hemos intentado y solamente hemos incorporado en el mapa aquellas de las cuales teníamos la autorización y la información completa. Pero evidentemente hay cosas que nos faltan y esperamos que contribuyáis todos a enriquecer esta información. ¿Alguien más? Bueno, buen día. En primer lugar, felicitaros por el excelente trabajo.
conociéndome, pues naturalmente yo también estoy de acuerdo en que quizá un campo específico que tiene que ver con muchas otras cosas, con la pertenencia, con la identidad, con la participación, con la educación emocional, etcétera, etcétera, en el campo yo, naturalmente, y esto es de parte, naturalmente a mí también me hubiera gustado ver una categoría específica para la cultura, pero tiene que ver con cómo está estructurado el proyecto. Yo sí que me gustaría que me dijeras qué impresiones, es decir, estas cosas que no sabemos muy bien identificar todo el fenómeno, pero por la impresión más intuitiva que estrictamente estadística, con este mapa, ¿cuántos recogemos de la innovación social? Que estamos hablando del 10%, del 90%, del 50%, desde vuestra perspectiva así más intuitiva. Bueno, para terminar, comunico también que nosotros estamos involucrados en un proyecto Horizon 2020 sobre la innovación y que, bueno, quien quiera seguir un poco este proyecto es Design Skates, pero avisar o comunicar que este proyecto tiene una parte de financiación también para iniciativas de innovación social y se abrirá un open call o una convocatoria abierta a partir de final de año, bien financiada, quiero decir, están hablando de unos 30.000 euros por proyecto y que pues quien quiera tener más información y más detallada, pues que estamos a disposición. Soy Pau Rausell de Concul de la Universidad de Valencia. Bueno, la Cátedra Ciudad de Valencia también ha colaborado con Pau y el grupo de Concul precisamente para un mapa de actividades creativas dentro de la Ciudad de Valencia, que quizá muchas de las cosas que no están aquí pues están en ese mapa. Quiero decir que es una perspectiva complementaria de la cual desde la Cátedra estamos desarrollando también. Mi impresión es que solamente hemos identificado aquellas que están activas, es decir, que es posible que haya habido procesos que se hayan iniciado y se hayan desaparecido y por falta de apoyo, por lo que sea, y todas las que han conseguido una cierta visibilidad, evidentemente. Es decir, porque si no, no las hemos podido identificar. Es decir, seguro que hay mucho movimiento asociativo, vecinal e iniciativas de particulares o de grupos que no hemos podido identificar porque no tienen una página web. Sabemos, por ejemplo, que hay muchas iniciativas de este tipo que ni siquiera funcionan por redes sociales, sino que funcionan a través de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, y eso es imposible de identificarlo, desde nuestro punto de vista, a no ser que se manifieste. Y hay otras que me imagino que no querrán ser identificadas, es decir, que son iniciativas de grupos, colectivos y tal, que no tienen especial interés. Pero yo creo que hemos conseguido un 80%, podría decir, de aquellas que han tenido una mayor masa crítica y han tenido un mayor recorrido. También tengo que decir que hay muchas que existen, pero que están encontrando dificultades y que es posible que si no tienen apoyo, pues desaparezcan a medio plazo, ¿no? Algunas de las que hemos identificado ya nos han dicho que estaban en las últimas, ¿no? Bueno, primero agradeceros que hayáis contado con nosotros y que nos hayáis querido escuchar, que creo que eso es muy importante. Y luego saber en qué medida esto supone un reconocimiento, una acreditación o casi a efectos prácticos, está feo preguntarlo, pero saber qué significa para la entidad formar parte de un mapa así. Bueno, evidentemente nosotros somos la universidad, quiero decir, no somos una administración. Hemos recibido apoyo por parte del ayuntamiento para realizar este proyecto. No significa, digamos, nada de entrar en una lista de candidaturas, ¿no?, para eso. Hemos cumplido, digamos, el encargo de las naves y el encargo del ayuntamiento de identificar y dar visibilidad a aquellas iniciativas que desde nuestro punto de vista cumplían los parámetros que hemos especificado como de innovación social. Muchas de ellas ya están reconocidas, ya han sido premiadas en distintas convocatorias, es decir, que ya no hemos sido nosotros, sino que ya están reconocidas. En lo que va a resultar a efectos prácticos, digamos, cara a la administración pública, esto ya no lo sé, porque eso depende de la administración pública, pero nuestra pretensión, nuestro objetivo era darles visibilidad, digamos, el marchamo, ¿no?, la idea de que para nosotros, como equipo de investigación,
pues tienen unas características que entrarían dentro de, ese un sello perfil. De calidad o de buenas prácticas a vuestros ojos. Exacto, pero desde el punto de vista de la universidad, no de la administración, no confundamos, somos un equipo investigador. En cualquier caso, el ayuntamiento ha reconocido incorporándolo a su mapa, digamos, oficial de la ciudad, donde están las distintas categorías, con lo cual, pues yo creo que eso puede ser interesante, ¿no? Para todos. Muchas gracias. Vale, gracias. Buenas. Yo quería preguntar o comentar, bueno, primero enhorabuena por el trabajo y luego quería preguntar si esto funciona o tenéis previsto que funcione de forma abierta para que sean las propias iniciativas las que se puedan automapear. En principio... Sí, bueno, claro. Es que simplemente un punto de vista, yo creo que el trabajo es increíble, pero creo que al final con el ritmo que llevamos, creo que es fácil que se quede obsoleto en el tiempo desde casi ya, ¿no? Porque no paran de surgir iniciativas, hay otras que, como has dicho, dejan de funcionar y creo que sería muy interesante si esto pudiera funcionar de forma abierta y fuéramos las iniciativas las que podemos mapearnos o mapear a otras. Si no es este el mapa, quizás es otra la plataforma que hace falta, pero vale. Creo que sería interesante. Yo creo que habría que diferenciar entre lo que es el mapa del ayuntamiento, el geoportal del ayuntamiento, que por sus características técnicas y tal, pues tiene que ser un mapa controlado, digamos, en el sentido de que, bueno, pues nosotros recibiremos todas las informaciones que nos deis de iniciativas, recompletaremos la información y la actualizaremos periódicamente en el mapa del geoportal, pero tiene que pasar por un filtro necesariamente porque es un mapa, digamos, oficial, ¿no? En el sentido de que no puede ser interactivo. Y otra cosa es la explotación que hagamos de esa información, que nuestra idea es a lo mejor ponerla en otro entorno en donde aparezcan otras redes y, bueno, en otro entorno que permita una mayor interactuabilidad, ¿no? Bueno, eso, interacción. Interacción. Hola, buenos días. Hola. Igualmente agradecer el trabajo que se ha realizado, los felicito y queríamos saber si el estar en el mapa se contempla una manera también de dar difusión a través del mapa, de las actividades y de los avances que se puedan realizar. Nosotros en concreto, pues ayer mismo nos notificaron que nos habían dado el premio Reina Leticia de accesibilidad este año. Y bueno, pues estamos muy contentos y aprovechando además de que entramos en el mapa, pues queríamos saber si podíamos dar difusión de esas cosas. Bueno, en cualquier caso, en el mapa hay un enlace a las páginas web o siempre hay una conexión con la de las entidades donde podéis actualizar y tal. Podemos incorporar... Sí, y luego, si queréis incorporar información en la ficha que nosotros ponemos ahí, como por ejemplo el reconocimiento por premios o tal, podemos actualizar y modificar esa ficha. No sé hasta qué punto técnicamente nos va a permitir el servicio del ayuntamiento realizar eso, pero tenemos esa posibilidad de actualizar. Muy bien, muchas gracias. Hola, simplemente para actualizar esa información nos dirigimos al correo que usted Sí, ha dicho, exacto. ¿no? Sí, Vale. sí. Muy bien, gracias. Vale. Bueno, enhorabuena también por el trabajo. Yo también quería preguntar, en línea con lo que han estado comentando mis compañeros, vale, esta información la habéis recabado, pero luego de esa información también salen una serie de análisis, entonces es saber, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a hacer la universidad o qué va a hacer el ayuntamiento con esta información a la hora de posibles conclusiones que se han sacado ahí? Dices, por ejemplo, reivindicación general de las empresas, el que se les dé más visibilidad. O sea, ¿qué iniciativas o qué ideas hay en esa reivindicación global que habéis tenido identificado? Y luego también, esto no es una pregunta, pero va en relación con los puntos que se han identificado. Había una línea de las tipologías de empresas que existen dentro de las empresas de innovación social. Que, como has comentado, había mucho que eran asociaciones, fundaciones, etcétera.
y esto es más reivindicación de otra cosa, no es una pregunta porque no es responsabilidad de la universidad, por supuesto, pero una parte importante de las empresas que estaban identificadas eran empresas privadas, SLs, ¿vale? Y no existe en la normativa ninguna tipología identificada de una SL o SA o lo que fuera que tenga connotaciones sociales, y eso creo que es una reivindicación también general que se hace y que no, de alguna forma se puede entrever en estos datos, pero no se queda clara. Pero sí que me gustaría la primera pregunta de saber, vale, ¿y ahora qué se va a hacer con esta información? Bueno, en principio nosotros, como he dicho, estamos extrayendo información todavía de las entrevistas. Esas últimas pinceladas que os he dicho al final sobre políticas es de lo que hemos extraído de las entrevistas que hemos realizado. Vamos a seguir trabajando desde la cátedra, os daremos la lata a todos para sistematizar y completar las entrevistas, y a partir de esto lo que queremos hacer es una publicación, que lo haremos seguramente a principios del curso que viene, con los resultados de este proyecto, pero que necesitamos completar el trabajo de campo, es decir, no solamente tener la ficha básica, sino contactar, hablar personalmente con las iniciativas y preguntarles, pues, por ejemplo, sobre el tema de las dificultades que han tenido, los procesos, y ampliar las conclusiones, digamos, operativas. Lo que haga la Administración con ello es... está puesta esta información a disposición de la Administración para que tome las decisiones oportunas. Creo que también es una ocasión para, desde la universidad, reflexionar sobre el interés que tiene esta temática. Quiero decir que también una de las intervenciones decía, es que es un tema que tiene tanta relevancia para la investigación como puede tener la física cuántica o la física o la molecular. Es decir, es que las ciencias sociales, estos enfoques, tienen que ser también incentivados desde la academia, ¿eh? Y luego ya la aplicación y el desarrollo de políticas escapa ya lo que es nuestra competencia, pero sí darle difusión a los resultados. Nuestra idea es, en cuanto terminemos este proceso, darle una difusión pública, y utilizaremos las naves siempre que podamos para estas cosas. Hola, mi nombre es Mónica y te agradezco muchísimo por este mapa tan bonito que yo creo que forma parte de algo que se está haciendo a nivel europeo, porque no sé si sabéis que desde el 2014 y en el 2015 se ha acabado ya un primer mapa a nivel europeo de economía social, y que trata justamente con el tema del problemita de diferenciar y decir, a ver, ¿qué es eso de una empresa social? ¿Cómo diferenciar una empresa social de otras categorías como pueden ser mutuas, como pueden ser cooperativas? ¿Cómo diferenciar una cooperativa que tiene ánimo o fines de lucro de otra que no? Organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. En eso está la Comisión Europea, y que yo creo que incluso a veces, no sé, me da la impresión de que intenta volar o correr antes que caminar. Porque yo misma en este momento formo parte de un proyecto es un proyecto que se firmó el 11 de abril para tratar de medir y establecer indicadores de cooperación a nivel de 10 países europeos, y también comparando un poquito con Estados Unidos, Canadá y Brasil, el tema de la cooperación entre entidades de economía social, sobre todo empresas sociales, tratar de identificarlas, y empresas tradicionales, y sobre todo en el sentido de impacto social, en el sentido de innovación social, aunque también dentro de la innovación social últimamente entra muchísimo de innovación que es green, de innovación de esto que llamamos economía circular o de la sharing economy, entra un poquito todo esto. La pregunta que quería hacer respecto a este mapa, que al final este mapa forma parte de ese mapa europeo, ¿no? Es un puntito, es un puntito chiquitito, pero yo creo que está genial, porque la idea sería esa, ¿no? Estos mapas ya están hechos desde el 2015, con listados de entidades, digamos, a nivel de país, y estableciendo esas graves diferencias que hay en ver que no se entiende lo mismo cuando uno habla de empresa social aquí, que lo que quiere decir empresa social en Alemania o en Italia, ¿no? El tema está que, ¿cuál es tu percepción en este mapa, mirando de cara al futuro, acerca de su grado de fragmentación?
En los resultados has expuesto que quienes han participado dicen que se ven o que se conocen. Pero ¿cuánto cooperan? Por ejemplo, dentro de las entidades que están allí identificadas, hay muchas que en realidad son intermediarias. Las plataformas, las incubadoras, las aceleradoras. ¿Están especializadas en algunos tipos de temas? ¿Son esos temas clave para dar respuesta a las necesidades que tiene Valencia? ¿Qué vinculación tienen las diferentes otras entidades con respecto a esas intermediarias? Es decir, ¿está más o menos fragmentado este mapa? ¿Y cómo se puede hacer para que este mapa se enriquezca de cara al futuro? Que de alguna manera sería un poquito eso, ¿no? Decir, a ver, hay intermediación que es clave, ¿se la puede fortalecer? Bueno, no sé, ¿cuál es cómo ves este mapa? Yo creo que uno de los temas clave es la formación de redes de colaboración y de cooperación. Hay redes que han surgido, pero yo creo que todavía hay un nivel de fragmentación muy elevado. Las iniciativas están muy dispersas y, sobre todo, como se ha dicho en alguno de los vídeos, hay mucho microproyecto que tiene un desarrollo puntual en el tiempo y que no llega a consolidar. Yo creo que esto es una tarea que no es solamente de la administración pública, el de crear soportes y marco, sino que también es un proceso que tiene que surgir de la propia sociedad civil y de esas iniciativas, el de formar redes de cooperación. Creo que todavía hay que avanzar mucho, porque todos los resultados en todos los países indican que es la articulación de redes de conocimiento mutuo y de apoyo mutuo lo que permite consolidar estos procesos y difundirlos. Entonces, yo creo que por una parte Valencia, a partir de este mapa, de lo que yo conozco, de otros que se han hecho en otros países, en otras ciudades españolas, en Barcelona o en otras ciudades, se ha mostrado como una ciudad muy dinámica, es una ciudad muy dinámica, donde han surgido muchas iniciativas, pero que necesita esa consolidación y hay muchas que son fragmentarias y que nacen y mueren porque tienen una trayectoria limitada precisamente porque no llegan a consolidarse en un proceso sistémico, ¿no? que también para hacer referencia a uno de los temas que se han dicho. Julia, yo quiero irme del esfuerzo que se ha hecho en la definición de la innovación social, quiero irme de él, sé que se ha hecho, sé que es necesario y que tenemos que centrarlo, pero me voy al imaginario de la calle. Cuando te vas a la calle, realmente quizás el pulso está muy centrado en que una innovación social se vincula a determinados colectivos y a gente con una determinada situación de injusticia social o, bueno, pues podríamos ponerle distintos ámbitos, ¿no? Pero siempre tenemos como unos focos muy concretos y el imaginario lo que hace es decir, bueno, es innovación social si apoya o construye sobre estos colectivos. Eso porque es un proceso también. Yo llevo estudiando innovación social desde 2014 y es un tema, bueno, complejo. Entonces, bueno, pues no creo que sea tan importante aparecer en el mapa como ser consciente de que en la innovación social se produce en muchos sitios que es imposible detectar por el momento. Claro. Sí, lo he comentado antes. Nosotros hemos recopilado lo que ya ha emergido. Quiero decir, no las iniciativas que tienen que funcionar, digamos que en incubadoras. Quiero decir, esa dinámica, por ejemplo, es una dinámica que se puede hacer a lo mejor desde las naves o desde entornos de este tipo, en donde tienen que dar, no ya identificar iniciativas ya desarrolladas, sino propiciar y potenciar y apoyar el surgimiento de la innovación. Evidentemente no lo hemos podido detectar porque está todavía en germen, para hacerlo. Pero bueno, es una tarea que yo creo que hay que ir difundiendo el conocimiento para precisamente que esto sea un apoyo, que reciban ese apoyo que se merece. Sí. Bueno, mi nombre es Germán Ricaurte. Hemos fundado Conexamos, que aparecemos en el mapa y bueno, daros la enhorabuena y sobre todo agradeceros de darnos esa visibilidad, ¿no? Una visibilidad que yo pienso que se queda corta
en cuanto a cada vez que nos juntamos o se propone juntar a gente que trabaja en la innovación social, siempre estamos los mismos con las mismas, convenciéndonos de los mismos. Yo pienso que hay que abrir un poco y desde Conexamos es lo que pretendemos nosotros. Nosotros no nos consideramos innovadores sociales. Nosotros lo que queremos es conectar la innovación social con las empresas que necesitan innovación y decirles, oye, en vez de gastarte todo el presupuesto innovando y creando equipos de innovación que luego terminan en un archivo, ¿por qué no escuchas a gente que lo está haciendo desde la calle y que le puede solucionar un problema a tu empresa o que puede generar una alianza contigo para que ese pequeño proyecto que está impactando de manera local, pequeñísimo, logre impactar en un mercado real, ¿no? Porque hay que salirse un poquito del imaginario. Yo creo que la innovación social, todos estamos enamorados de la innovación social, ¿no? Nosotros que recibimos a empresarios en Conexamos y me preguntan, ¿qué es eso de la innovación social? ¿A qué te refieres? Pues dame un ejemplo, pues mira esto, ¿sí? Dame otro, pues mira otro. Y dice, bueno, mira, tengo un problema en mi empresa, ¿crees que con la innovación social se puede solucionar? Y nosotros le decimos, claro que sí, o al menos estamos llamados a intentarlo, ¿no? Entonces, es un poquito que cada vez que hagamos estos foros o estos encuentros, lo abramos e invitemos a gente que en realidad son los que están en los mercados impactando de manera, en algunos casos positiva o en otras más negativamente, por sus propios modelos de negocio, ¿no? Porque es muy bonito filosofar, y a mí me encanta, es muy bonito idealizar y seducir a otras personas con nuestro propio mensaje, pero lo que importa es en la realidad de los mercados, en la realidad del consumo. Ahí es donde hay que impactar. Y si nosotros nacemos como proyectos innovadores, desde la legalidad tenemos que serlo. No podemos ser fundaciones privadas, no podemos ser SLs intentando generar innovación. Hay constituciones legales dentro de la innovación social que nos permiten ser o empresas o nos permiten ser otro tipo de proyectos que van coherentemente con nuestra filosofía, ¿no? Entonces, mi invitación es simplemente eso. Vosotros que tenéis el poder un poquito de invitar y captar la atención de los que transforman los mercados, invitarlos a estos sitios. Sí. De verdad, invitarlos. Porque ellos vendrán si vosotros los invitáis. Sí, ¿vale? Sí, sí. Bueno, esa era nuestra aportación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, nada, pues tienes razón, hay que abrirla y difundir lo máximo posible. Llegar a determinados segmentos como la empresa es complicado, incluso desde la universidad la conexión con la empresa no es la idónea, pero bueno, nuestro propósito es intentar difundirlo, salirnos de los guetos o del imaginario y difundirlo lo máximo posible. Y bueno, pues nada, contamos con vuestro apoyo para esto, espero. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Y hasta la próxima. Ya sabéis que en julio tenemos programación, así que os invitamos a que la disfrutéis. Gracias. Gracias. Tenéis un aperitivo allá afuera también.